muy a fondo y le pido por favor al equipo que nos grabe. Quiero hacer una advertencia antes de que tratemos este tema. Nosotros estamos comprometidos con usted que nos ve y que nos escucha. En Sin Censura, efectivamente, no censuramos algo. Es un programa sin censura. Sin embargo, sí tenemos un código de ética periodística con el que de ninguna forma le vamos a compartir a usted contenido sexual, pues no tiene nada que ver con nuestros temas, nada que ver con nuestra finalidad, nuestro objetivo, y tampoco contenido violento, contenido que pueda dañar su sensibilidad. En primer lugar, para proteger a las víctimas de sus familias, y en segundo lugar, para protegerle a usted, para no afectarle a usted en su psique, en su sensibilidad. Haciendo esta aclaratoria, quiero comentarle que el tema que viene a continuación es con mucho respeto para el muy notable y fuerte pueblo de Coahuila, que ha tenido que soportar muchas injusticias y gobiernos terribles. Un pueblo que tuvo en sus manos la posibilidad de un cambio, pero debido a politiquerías y a falta de unión, pues se enfrentaron a, una vez más, un gobierno priista. Es ahí en Coahuila donde uno de sus peores gobernadores, Miguel Riquelme, determina que no se distribuyan los libros de texto gratuitos. Él, junto con la gobernadora Maru Campos, pues él siendo de extracción priista, envía una controversia constitucional a la Suprema Corte de Justicia, un recurso para evitar que se distribuyan los libros de texto gratuitos en su estado por mera politiquería, por oponerse a López Obrador, como lo ha venido haciendo durante todos estos 5 años. Miguel Riquelme ha sido uno de los, pues tal vez debido a lo muy oscuro y gris que es, no ha sido tan notable, pero desde el principio de la administración de López Obrador ha sido de los gobernadores más recalcitrantes en contra de la Cuarta Transformación. Él ha estado en todos estos grupos flatulentos, despreciables de gobernadores y de personajes que están en contra de todo lo que tenga que ver con López Obrador. Estuvo en este grupo infame en el que estaba también Cabeza de Vaca, Silvano Aureoles, el que estuvo Enrique Alfaro y etcétera, ¿no? Pero como es un personaje muy gris, no es muy mediático, no nos damos cuenta de las chingaderas en las que ha incurrido este cuate. Bueno, él tiene en sus manos una administración en la que pues se le ha cuestionado muchísimo la inseguridad, la violencia en ese estado, se le han cuestionado también una serie de irregularidades y ahora, insisto, por cuestiones politiqueras, decidió de la forma más vil quitarle los libros de texto a los niños, a las niñas, no permitir que la educación, que estos instrumentos tan valiosos llegaran a las manos de niños y niñas de escasos recursos, insisto, por cuestiones partidistas politiqueras. Este tema continúa siendo en Coahuila, mientras la Suprema Corte de Justicia ya determinó que los libros tienen que ser distribuidos en Chihuahua, y el gobierno de Chihuahua lanzó un comunicado acatando la determinación. No es lo mismo, no es así con la situación de Coahuila. Y le queremos compartir un caso terrible que acaba de ocurrir en esa demarcación, que más bien exhibe la necesidad de educación, la necesidad de lo que ha planteado López Obrador precisamente una y otra vez, de atender las causas que originan la violencia, la inseguridad, con educación, con oportunidades, con reconocimiento. Resulta, y esto es terrible, que un jovencito agredió a su maestra, miren lo que son las cosas, en una escuela ahí en Coahuila, en Ramos Arizpe. Y no crea que la agredió con un golpe o como pues ha llegado a suceder desafortunadamente en las aulas. No, mientras estaba dando su clase la apuñaló y se dio la fuga. Insisto, no le vamos a mostrar el video, le vamos a mostrar capturas de ese video para no dañar su sensibilidad. Este salón de clases es monitoreado como muchos otros salones de clases. Y después de apuñalar a la maestra, el jovencito pues se dio la fuga, ¿no? Apuñaló a una profesora de 59 años en la escuela secundaria Rubén Humberto Moreira Flores durante el turno vespertino. Miren lo que son las cosas. Esto, insisto, ahí en Ramos Arizpe, Coahuila. Y pues es un video que yo le recomiendo no vea, está muy fuerte. Esto es
terrible. La profesora fue identificada como Patricia. Según la revista cada vez más empanizada, Proceso, estaba sentada en su escritorio frente a un salón lleno y a su lado estaba de pie el alumno frente al pizarrón. Dice Proceso que de repente la maestra se puso de pie, se dirigió hacia la puerta del salón, pasando enfrente del alumno que está de pie, y una vez que la profesora cruza, el estudiante la sigue y de repente comienza a golpearla con el arma punzocortante hasta derribarla, luego salió por la puerta. Según Proceso, de acuerdo con la versión de los hechos difundida por las autoridades de Coahuila, el alumno agresor de 14 años había pedido permiso a la maestra para salir del salón y acudir con la directora, y la maestra le había dicho que ella lo iba a acompañar. Asimismo, según la versión del diario de Coahuila, los docentes que llegaron para auxiliar a su colega observaron que afuera del salón estaba tirada el arma blanca. Al lugar llegaron paramédicos del cuerpo de bomberos, reportan en Proceso. De Ramos Arizpe, la profesora fue trasladada a una clínica del ISSSTE. Sus lesiones, de acuerdo con ese medio local, no fueron de gravedad. El alumno agresor trató de esconderse, fue asegurado por los maestros y luego trasladado a la clínica 1 del Seguro Social para una revisión médica, indicaron a ese medio. Me parece que, híjole, está muy fuerte esto, ¿no? Me parece que se tiene que considerar este tipo de circunstancias al hablar de las causas que generan la violencia. Y miren, mientras tenemos jovencitos de 14 años agrediendo a sus maestras con instrumentos punzocortantes en plena clase, pues ahí está Riquelme bloqueando los libros para que lleguen, la educación para que lleguen estos jóvenes y para que en lugar de estén no sé, ¿no? En este tipo de circunstancias, mejor se pongan a estudiar. Así es, 14 años. 14 años. Pero bueno. Me dicen por ahí que hay un ruido en la transmisión. ¿Ya se resolvió eso, don David? No sé por qué directamente se plantea que es conmigo, pero según yo no es conmigo. Entonces, pues bueno, ahí está. Le pido